Bueno, buenas noches. Bueno, yo quiero eh, como continuar hablando del tema pasado. ¿Si recuerdan cómo se llamaba la enseñanza pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaba? Pues bueno, hablamos del consuelo, pero el título, ¿alguien recuerda el título? Bueno, estuvimos hablando, el título pasado se llama Ojalá todos fueran profetas. Estuvimos hablando del tema de profetizar y pues obviamente la profecía trae ánimo, consuelo, edificación, ¿cierto? Entonces, yo quiero hablar de un tema que pues obviamente va muy conectado al tema de la profecía y se llama, el título que le coloqué se llama Aprendiendo a escuchar a Dios. Creo que es muy clave para nuestra vida de fe, es clave y le coloqué Aprendiendo a escuchar a Dios porque creo que la duda no está de si Dios habla o no. O sea, Dios siempre habla. Es como aprendemos a escucharlo, ¿sí? Creo que eso nos puede pasar alguna vez, no sé si he colocado el ejemplo que de pronto si un familiar o alguien cercano lo llama a uno de un teléfono que uno no tiene guardado o lo llama al fijo, a un teléfono fijo que hoy en día pues casi no se usa, ¿no? Pero si lo llaman a uno de un teléfono desconocido y uno escucha la voz, uno reconoce la voz de su hijo, de su esposa, esposo, lo que sea, ¿cierto? Pero porque ya durante tiempo la ha escuchado, entonces ya uno puede, incluso un niño, cuando están bebés, ellos ya identifican la voz de su mamá, de su papá, de su hermano, y ya identifican esa voz, porque ya la han escuchado durante un tiempo. Entonces, qué especial, y con Dios también es igual. Con Dios, cuando nosotros hemos escuchado su voz y la reconocemos, ya es fácil, cuando Él nos habla algo, ya sabemos que es Él, o sea, no hay duda, ¿sí? No hay duda que es Él. Entonces, vea que es un aprendizaje, nosotros estamos aprendiendo a escuchar a Dios, ¿sí? Pero por eso repito, no, la duda no es si Él habla, la duda es, o sea, la duda no es si Él está hablando o no, o si ya no habla. Es más, yo sé que hay personas que se burlan de eso. O sea, a mí me parece terrible y eso incluso uno lo ve en algunas personas que predican de eso y se burlan, pero de una manera que ustedes no se imaginan. Y se burlan de que Dios habla. Y yo también siento que esa gente que se burla de que Dios habla hoy es la misma gente que pierde revelación de eso. Porque Dios no va a dar, o sea, eso es como, si uno se burla de algo, pues ¿cómo va a recibir eso si uno se está burlando de eso? Eso es como si estamos hablando de la presencia de Dios y la gente se burla de honrar la presencia de Dios, ¿sí? O sea, ¿cómo van a recibir eso si se están burlando de eso mismo, ¿sí? Entonces, no, la gente dice, no, es que Dios ya escribió la Biblia, ya no hay nada más que decir, ya Dios lo que dijo, lo que Dios ya dijo, lo dijo todo, ya no hay nada más que decir, para eso está la Biblia. O sea, imagínense esa limitación de mente. O sea, es como que callaron la voz de Dios. O sea, la gente se imagina que Dios es como que, como si uno le preguntara algo, entonces ahí está la Biblia, entonces como decir, como que ahí lo que dice la Biblia, o sea, yo no puedo decir nada más. ¿Sí me hago entender? O sea, como que la gente en su doctrina cayó a Dios. O sea, ya no puede hablar. ¿Sí? Y realmente por eso es tan importante estos temas, porque claro, está lo que ya dijo Dios, lo que está en la Biblia es lo que ya Dios dijo, pero ahora es lo que Él sigue diciendo. O sea, porque es más, lo que está en la Biblia es lo general para el creyente, todo lo general, lo que es para todos, pero lo que sigue diciendo es lo individual, cómo Él nos guía en cada paso de nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo vino, dice, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda verdad. ¿Cómo nos guía? Si no puede hablarnos, ¿cómo nos guía entonces? ¿Me hago entender? Es más, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro, ¿sí? Y Él los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas. O sea, Él nos enseña, imagínense, ¿cómo nos enseña si no nos puede hablar, cómo nos enseña? Si no nos puede guiar, si no nos puede hablar, ¿cómo nos guía? ¿Sí? Entonces, realmente escuchar la voz de Dios creo que es y es más, me gusta que aquí también hay, a pesar de que se fueron los más pequeños, pero aquí hay jóvenes que también me gusta saber que ustedes pueden escuchar a Dios desde ahora, que Él los puede guiar en cada cosa de sus vidas, no sé, lo que van a estudiar, tantas cosas que hay por ser guiados, ¿sí? Entonces, qué especial que ustedes desde ahora ustedes puedan identificar cuando Dios les habla y lo que Dios les habla. O sea, eso va a marcar, mire, créame que eso va a marcar una diferencia total con cualquier otra persona. Por eso me gustaba lo que escuchaba un ministro que se llama Dan McCollan y él decía, no hay nada que traiga más dignidad a una persona que saber que puede escuchar a Dios. No hay nada que traiga más dignidad. O sea, imagínense en nuestros trabajos ser guiados por el Señor, en nuestras familias, ¿sí?
ser guiados por el Señor, cuando escuchamos la voz de Dios. Y yo hoy quiero hablar de muchas cosas de esas y también quiero de una u otra forma también comentar algunas situaciones en las que el Señor también me ha guiado, me ha enseñado, porque pues, o sea, no podemos hablar de lo que no sabemos, ¿sí? Es lo que hemos experimentado también, ¿sí? Entonces, algo que es importante decir es que la Biblia está llena de oportunidades cuando Dios habló a personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia claramente habla de cuando Dios le habló a Abraham, por ejemplo, le dijo, bueno, salga de la tierra en la que está y te guiaré a una tierra prometida, una tierra, ¿sí? Entonces lo guió, le habló a Moisés, le habló a José en sueños, le habló a Pedro, a Pablo, a todos los ministros. O sea, siempre Dios está hablando. Siempre Dios está hablando de diferentes formas, pero Dios habla. Y hoy vamos a ver como algunas diferentes formas en las que Dios habla, pero siempre Dios está hablando. Me gustaba, yo hice como un estudio, saqué algunas cosas de una ministra que se llama, bueno, es un nombre como raro, pero se llama Javila Counita. Bueno, entonces ella hace como que separa las formas en las que Dios habla en cuatro formas. Y me gustaba porque ella decía, mire, cuando yo voy a profetizar, yo nunca le pregunto a Dios, ¿qué le quieres decir a esa persona? O sea, nunca le digo, no, perdón, nunca le digo, ¿le quieres decir algo a la persona? No, yo le digo, ¿qué le quieres decir? ¿Sí? Me gustaba, Liliana, lo que hiciste la vez pasada de tomar el riesgo de decir, si veo esto y siento esto, porque es lo que nosotros queremos hacer, establecer una cultura profética en nuestra iglesia, establecer una cultura profética. Y eso lo hacemos como, tomando riesgos también. ¿Cómo es tomar riesgos? Porque, oiga, yo estoy sintiendo esto, estoy viendo esto de parte del Señor. Y se lo dice. La persona puede decir, pueda que diga si tiene sentido o no tiene sentido. No importa. Pero es tomar el riesgo de decirlo. ¿Sí me hago entender? Porque es lo que yo estoy viendo, es lo que estoy sintiendo. Yo durante mucho tiempo lo he hecho. Dios me ha hablado a mí en sueños, lo he escuchado. De pronto, normalmente una de las cosas en las que menos se escucha, en las que menos Dios habla es audiblemente. Aunque hay gente que sí dice que lo ha escuchado audiblemente. Pero es o sea, no es tan normal que Dios hable, o sea, que uno lo escuche en un oído físico. Pero sí es normal que Dios hable a nuestro interior y uno realmente lo escucha. O sea, es escucharlo realmente. No es que yo me inventé o que algo raro, no, es una realidad. ¿Sí? Quiero que leamos este pasaje que está en Lucas 4:4. Lucas 4:4, por favor. Lucas 4:4. Entonces, las diferentes formas como Dios habla es como para clasificar un poco y para entender un poco. Entonces, hay personas que oyen a Dios, ¿sí? Hay personas que ven, o sea, digamos, están los que oyen a Dios, los que ven y de esa forma les habla. Están los que sienten, que también es una forma de hablar, y están también los que saben. Entonces, los que oyen, los que ven, los que sienten y los que saben. Digamos, si Dios a usted le muestra algo, pues ahí le está hablando. ¿Sí me hago entender? Cuando usted le muestra algo, pues le está hablando. O cuando usted siente algo. Vamos a ver, lo que usted siente algo, entonces también Dios le está hablando. ¿Sí? Eso es como si usted tiene a su mamá al lado y le pega un pellizco, ahí ya le digo, pilas, pórtese bien, ya, ahí le habló, le dijo algo, ¿cierto? Entonces vean, Lucas 4:4, que es un versículo muy conocido, ahí está, eso es el contexto de eso es la tentación de Jesús, porque el diablo está tentando a Jesús en el desierto. Entonces dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, porque ahí es cuando el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cierto? Entonces la respuesta de Jesús es, escrito está. Jesús todo el tiempo le respondió al diablo, escrito está, le respondió con la palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Hay otra escritura que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, otra traducción. Y la palabra, donde dice palabra, el original dice, sino de todo rema que sale de la boca de Dios, todo rema. Entonces quiero explicar eso para entender cómo Dios habla también. Entonces, cuando uno lee la escritura, digamos, lo que yo estoy leyendo ahí son palabras y la traducción original es logos. Logos es como las fichas que uno arma, los logos, ¿cierto? Y hay otra traducción que es rema. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. El rema es como cuando uno está leyendo, ¿cierto? Está leyendo uno y salta de la Biblia, por decirlo así, saltan palabras especiales, como que eso le habló diferente. O sea, usted está leyendo la escritura y algo que usted no, como que usted leyó algo y usted dijo, esto está tremendo. Entonces, eso que está tremendo, que usted lo sintió diferente, es el rema de Dios. Es lo que Dios le está hablando en ese momento a usted. Es para usted. ¿Sí me hago entender?
Uno puede leer, todo lo que uno lee es como el logos de Dios, el logos, es la palabra, logos. Pero hay momentos por eso es tan importante que si uno quiere escuchar a Dios, pues esté leyendo la palabra, porque uno es una forma de escuchar a Dios. Ahora, por ejemplo, hay gente que dice también eso, dice, usted quiere escuchar a Dios, lea la palabra. No, no es eso, no es solamente eso. Sí es una forma de escucharlo, pero no es la única forma, ¿sí? Pero es más, usted puede usted puede leer lo que Dios ya dijo, pero de pronto no va a estar escuchando lo que Dios está diciendo para ese momento, ¿sí? Para ese momento, ¿sí? Por ejemplo, digamos como por poner un ejemplo de lo que quiero decir es que, por ejemplo, digamos Jesús le dice a todos a los discípulos, le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué entiende uno por todo el mundo? Pues todo el mundo, o sea, por todo lado vayan. Pero hay momentos en que ellos van y el Espíritu Santo les dice, no entren a Siria. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, no, todavía no entran allá. Entonces, bueno. Y después más adelante dice, ahora sí entren. ¿Sí? Entonces, si uno dice, no, pues es que lo que Dios ya dijo, vamos a hacer caso. Sí, Él lo dijo, pero hay unas indicaciones en el camino. Por eso la Biblia es como lo que Él ya dijo en general, pero hay unas indicaciones en el camino. ¿Sí? Por eso necesitamos lo que ya dijo, pero también necesitamos lo que está diciendo ahora. ¿Sí es claro esa parte? Entonces, esto del rema de Dios, para hacerme entender, es eso. Es como el rema también tiene que ver con revelación. Estoy leyendo la palabra y algo salta de mí, algo salta de la Biblia que digo, uy, eso es para mí. Dios me está hablando. Dios me está hablando. ¿Sí? Dios me está hablando porque estoy en una situación, necesito claridad acerca de algo y no sé qué hacer. Entonces, Dios me está dando. Por ejemplo, algo que para mí fue muy claro, que yo lo he compartido. Si quieres, coloca por favor Proverbios 27:8. Ojalá, si tienes la NBI, mejor. Nosotros antes de recibir al Señor, nosotros con mi esposa, nosotros, bueno, ya teníamos como 5 o 6 separaciones, era terrible todo, una vida, bueno, una vida tenaz. Y nos habíamos como insultado, nos habíamos maltratado tanto que la verdad yo no pensé que nosotros realmente fuéramos a volver, ¿sí? Porque yo veía que realmente era tenaz, o sea, no había cómo, mejor dicho. Ahora, yo ya había recibido al Señor, ¿cierto? Y estaba como en ese espacio, bueno, empezar a conocer a Dios, ¿cierto? Y me pareció bien especial porque yo un día, siendo un bebé espiritual, yo leí esta palabra. Como ave que se aleja de su nido, es el hombre que se aleja de su hogar. Y ese día fue un rema para mí, esa palabra fue un rema para mí. ¿Sí me hago entender? Yo le estaba leyendo como cualquier, es como quizás voy a leer Proverbios, voy a leer Salmos, ¿sí? Pero cuando yo leí esto, Dios me estaba hablando ahí. Eso fue un rema para mí. Saltó, dije como ave que se aleja de su nido, es el hombre que se aleja de su hogar. Dios me estaba hablando, o sea, como que Dios me está diciendo, vuelve a tu hogar, pelea por tu hogar, ese es tu lugar, ese es tu, tienes que pelear por ese lugar, ¿sí? Ese era el rema de Dios para mí en ese momento, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo, digamos, más adelante también ya otra confirmación que yo tuve también es como que yo empecé, ya a ustedes les he contado que fue como una oración de muy bebé espiritual. Yo le decía al Señor como que yo ya estaba en el Señor, pero mi esposa todavía no. Entonces yo la veía como que, ay, como que no era tan pura, como que no era tan santa, como yo. Entonces como yo venía leyendo la palabra y una de las cosas que Dios hace es que a veces cuando Dios le quiere hablar a uno, Él utiliza de lo que uno ya ha leído, él le recuerda esa palabra. ¿Sí me hago entender? Él le recuerda esa palabra que yo ya leí. Por eso es tan importante estar uno leyendo la palabra, porque Dios, eso que uno ya ha leído, se lo recuerda, le da el rema de lo que uno ya ha leído. Entonces, yo ya leí una historia de Pedro, que a Pedro tuvo como una visión, entonces, eso fue como un éxtasis, una visión donde del cielo cae como una sábana y hay un poco de animales, y Dios le dice a Pedro, le dice, mata y come, o sea, que mate a esos animales y come. Entonces Pedro le dice, no, pues yo nunca, los judíos tenían como cierta dieta, ellos no podían comer cierto tipo de animales. Entonces el Señor le dice, no, pues yo nunca he comido ese tipo de animales. Y él le dice, eso es impuro. Entonces Dios le dice a Pedro, no, no llames impuro lo que yo he limpiado. Yo había leído esa palabra. Y cuando yo estaba orando al Señor y pidiendo al Señor oiga, si realmente yo tenía que volver, si la dirección era como luchar por mi hogar y volver con mi esposa, Dios me da esa palabra. Yo estoy orando y como, ay Señor, pero yo como que la veo a ella como que no es tan santa, no es tan pura. Y Dios me dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. ¿Sí? Entonces uno puede decir, no, pues esa palabra es para Pedro. No, Dios me la estaba dando a mí. Dios me la estaba dando a mí. Entonces vea cómo Dios habla. ¿Sí estamos ahí aprendiendo o no?
Así habla Dios, o sea, escuchar a Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Ah? Eso es el rema, eso es lo que se entiende como el rema de Dios. Eh, Otra parte, como Dios, es como lo que yo les decía hoy también, es Dios habla a nuestro hombre interior, ¿sí? Dios habla a nuestro hombre interior. Por ejemplo, lo que yo les he contado, entre tantas cosas que, por ejemplo, ha pasado cuando lo del libro. El Señor me dijo una mañana, me dio el título del libro, o sea, pero fue muy claro. Y yo a veces le cuento a personas, y personas que uno, aparentemente, pues uno dice son maduras espiritualmente, y le dicen a uno, oiga, ¿usted por qué le dio por escribir el libro? Y yo le digo, no, es que Dios una mañana me dio el título del libro. Y la gente como que lo mira a uno como sospechosamente, así como así que Dios le habló, como raro eso. Y no debería ser raro. O sea, lo raro es que uno no lo escuche, mejor dicho. ¿Sí? Pero para mucha gente suena como raro. ¿Cómo así que Dios le dio el título del libro? Eso está como raro. Sí, Dios me dio el título del libro, por eso me atreví a hacerlo, porque si no, nunca me hubiera atrevido a hacerlo. Y en la semana siguiente me dio como la guía, me dijo, el cáncer es un enemigo y tiene que ser tratado como tal. Así me dijo exactamente. Casi que a la semana siguiente, a la misma hora en la mañana despertándome. ¿Sí me hago entender? Así es como Dios habla. Dios habla también a nuestro hombre interior. A nuestro ser interior Dios nos habla. Necesitamos la guía de Dios. O sea, ¿a ustedes no les parece que necesitamos la guía de Dios? Necesitamos la guía de Dios en tantas cosas. Que Dios le diga, yo te creé para esto, tú vas a hacer esto, y tú digas, uy, Dios me habló. O sea, eso no me lo dijo ni un amigo, ni mi profesor, ni mi mamá, Dios me lo dijo. O sea, el Dios poderoso y eterno me lo dijo. O sea, eso es un fuego en nuestro corazón. Eso es fuego en nuestro corazón, saber que Dios me habló y que me dijo para qué me creó, para qué me tiene en este mundo. Eso es tener una pasión para levantarse uno cada mañana. ¿No les parece? Es saber que también su voz trae consuelo, que trae ánimo, que digan, no, tranquilo, como lo que decíamos la vez pasada. Sí, está esta situación, pero tranquilo, yo estoy contigo, todo eso tiene un sentido. ¿Sí? Como José por allá pasando dificultades, pero Dios le había mostrado para dónde iba. Dios le había mostrado que iba a gobernar. Y José pasó las duras y las maduras, como decimos acá. Él fue vendido, fue por sus hermanos, fue esclavizado, pero él sabía que Dios le había dicho que iba a reinar, que él iba a estar en una posición de gobierno. Y esa visión lo mantuvo a él, porque él era para renegar de ese Dios, pero ¿dónde está Dios que me dijo que iba a gobernar y vea dónde estoy aquí vuelto nada, aquí en la cárcel injustamente? Pero él dijo, Dios me mostró eso, y no sé cómo, pero Dios me mostró. Y eso que Dios le mostró, que Dios le habló, fue lo que lo sostuvo a él en esas situaciones difíciles, situaciones complicadas. ¿Mm? Entonces vea lo que hace la voz de Dios. Es necesario. A mí realmente, ahora yo sé que hay gente que ha abusado de eso, porque hay gente que se va al otro extremo y dice, no, es que Dios me dijo esto, que Dios me, y todo el mundo, y uno dice, pues chévere que lo escuche, pero hay veces que uno ya lo ves como una manipulación, ¿sí? Entonces uno dice, pues quién sabe si era verdad o no, ¿sí? O sea, yo que cuando uno diga Dios me dijo es porque realmente Dios se lo dijo, o sea, no es un juego. Por ahí hay una historia una historia que escuché que iba una familia, iba la pareja adelante y los niños atrás, entonces el niño le dice al papá, él iba manejando, entonces le dice, papá, para porque va a pasar algo adelante. Y él se le hizo como raro. Y sin embargo paró, se orilló. Y cuando ya arrancaron, se dio cuenta que había caído una piedra grandísima en el camino. O sea, el niño dijo, sí, o sea, todos asombrados. Dios le habló al niño que pilas con lo que pasa adelante, ¿sí? Y entonces ya siguieron el camino y más adelante el papá le dijo, ¿escuchas algo más? Dijo, sí, que paremos en McDonald's. Sí, o sea, entonces ya el niño los quería manipular. Entonces eso pasa cuando la persona ya se vuelve abusivo sí, ya abusa escuchó a Dios y entonces ya quiere volverse un manipulador, ¿sí? Pero escuchamos a Dios en nuestro interior, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo escuchamos también? Con palabras proféticas, ¿sí? Ahora, sabemos que las palabras proféticas se pueden juzgar. O sea, la palabra nos dice que juzguemos lo profético. O sea, si usted escucha una palabra, usted sepa si Dios le está hablando y júzguelo, lo puede juzgar, pero no lo menosprecie. La Biblia habla de no menospreciar la profecía, no lo menospreciemos. Y usted no sabe cuánta gente menosprecia lo profético, lo menosprecia. Es más, menospreciar la profecía está en el mismo contexto de resistir o de contristar al Espíritu Santo. Así de delicado es, ¿sí? El Espíritu que lo guía a uno y uno menosprecia lo profético,
¿sí? Así de delicado es menospreciar lo profético, ¿sí? Ahora, bueno, esa es la primera parte, es eso. La primera parte es los que ven, los que oyen a Dios. Entonces lo oímos por la palabra, por el rema de Dios, lo oímos por palabras proféticas, ¿sí? Bueno, también otra parte de escuchar a Dios también es, por ejemplo, en medio de una enseñanza, ¿sí? En medio de una enseñanza, usted puede estar escuchando a Dios, ¿sí? Usted dice, uy, Dios fue a la reunión y la predicación, o sea, Dios me está hablando. Dios me está hablando, porque usted sabe que, o sea, Dios incluso trajo una respuesta en medio de la predicación, en medio de lo que se enseña, usted trajo una respuesta, trajo una guía, trajo también ánimo, trajo una cantidad de cosas. Entonces usted sabe que Dios me está hablando. No es, el pastor ahí dijo unas cosas, pero quién sabe. No, Dios, hay situaciones que Dios, en medio, no solamente una enseñanza, sino que Dios le está dando una guía, le está dando una respuesta. Entonces, eso es otra forma como Dios habla, ¿sí? También está en esta clasificación que hace Ávila Cognito, también dice que los que ven, ¿sí? Los que ven. Entonces, una de las formas como Dios se revela también es a través de sueños, ¿sí? Y a través de visiones, a través de sueños y visiones, ¿sí? Entonces, eso está en Hechos 2:17, por favor. O no, 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 si quieres, se coloca por favor Mateo 1:20. Mateo 1:20, mire lo que dice acá. A mí me parece bien especial porque Dios, o sea, de todas las formas que Dios se revela, es más, Dios le mostró, por ejemplo, sueños a gente que incluso que no eran ni creyentes, o sea, que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Pero me parece muy especial lo que hace con José, José, el esposo de María, la madre de Jesús, ¿cierto? Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y mira en el 2:13, ahí en el Mateo 2:13, dice que se le apareció en sueños, ¿cierto? Dice, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se apareció en sueños otra vez a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Segunda vez que se le aparece a José. Pero más adelante en el 2:20, otra vez se le aparece en sueños. O sea, realmente todo el tiempo lo estuvo guiando por sueños. Imagínese eso, o sea, pilas con él. Dice, primero le dice, no dejes a María porque lo que ella lleva ahí es fruto fruto mío, o sea, no la dejes, porque él la iba a dejar, dijo, no, quién sabe, esta mujer resultó embarazada y quién sabe, ¿sí? O sea, fue una guía, ¿sí? Él incluso la iba, ni siquiera o sea, no la menospreció pues delante de todo el mundo, sino que pues dejémosla, bueno, como que ella cometió un error, ¿sí? Entonces yo me voy. Y él le dijo, no, o sea, no lo hagas porque eso es un fruto mío. Si Dios no le habla a él, o sea, ¿cómo él se iba a convencer de una locura de esas? ¿Sí me hago entender? Para ese momento era una locura. ¿Cómo así que la mujer resultó embarazada y no se sabe quién es? ¿Sí? Pero si no fue si no iba a ser por un sueño de Dios mismo que le hablara, era la única forma de que José permaneciera con ella. Entonces, mire tan importante es la voz de Dios, porque él la iba a abandonar. Pero después llega y le dice, pilas porque lo van a matar. Otra guía de Dios. O sea, la voz de Dios. Huye a Egipto porque van a matar al niño. Pero después se le aparece en sueños otra vez y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. ¿Sí? Otra vez, por tercera vez se le aparece en sueños a José. O sea, 3 sueños. ¿Para qué? Para guía. Esa es la voz de Dios, así habla Dios. Entonces Dios habla también a través de sueños, ¿sí? Y también he visto, quiero ser como reiterativo en eso, porque lo he sufrido, gente que se burla de los sueños también. O sea, gente que se burla de los sueños. Entonces, no, que es que dicen, por ejemplo, no, que es que, no, esa persona por ahí, quién sabe qué comió en la noche y le cayó mal y eso por la mañana estaba diciendo que Dios le habló, que no sé qué. Y es terrible, se burlan de eso, se burlan de los sueños. Yo en lo personal, mire, algo que me ha pasado a mí también, por eso aprecio tanto esto, a mí Dios en sueños me ha mostrado tantas cosas. Es más, me ha mostrado cosas por hacer que la verdad no quería hacerlas. Pero cuando las hice, tuvieron un resultado bueno. Porque, o sea, si fuera por mí, no lo hubiera hecho. Pero Dios en sueños me ha mostrado cosas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a contarlo, cuando al poco tiempo que yo recibí al Señor, el Señor me dio un sueño muy claro y después me lo dio y después me dio la interpretación del sueño. Porque a veces pasa eso, a veces uno recibe un sueño y uno lo entiende claramente.
Uno dice, el sueño significa esto y esto, o sea, casi que no necesita interpretación. Pero hay momentos que Dios le da a uno un sueño y después le da a uno la interpretación del sueño. O sea, el sueño significa esto, esto y esto. Entonces Dios me dio un sueño y después al poco tiempo me dio la interpretación del sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Me dijo que la iglesia que en ese momento de hace 25 años era la más numerosa en Bogotá, que era la más numerosa, la que es mucho la que hacía congresos internacionales y todo eso, él me dijo esa iglesia se va a caer, o sea, esa iglesia se va a dividir, o sea, va a haber algo terrible ahí. Él me dijo fue de un edificio, dijo, ese edificio es esa iglesia. Y yo me di cuenta al poco tiempo lo que pasó con esa iglesia, efectivamente. Lo que Dios me mostró a mí siendo un bebé espiritual, eso pasó. Ahora, ¿por qué me lo mostró a mí? No sé, a veces en ese momento yo ni sabía qué hacer con esa información. O sea, si me dijo eso, ¿yo qué hago con esa información? No sé. A veces Dios le da a uno para que ore, a veces para que lo hable. Incluso hasta uno tiene que pedirle al Señor, Señor, bueno, tú me diste eso, ¿qué hago con eso? Porque a veces es solamente para que usted ore. O digamos a usted, Dios le mostró una situación con una persona y ni siquiera es para que le diga a la persona, sino ore por ella. Ore por ella. ¿Sí me van a entender? Entonces es la guía de Dios. Dios nos está guiando a través de sueños. ¿Sí? A través de sueños. Ahora, algo que es claro, que la gente que no cree en esto lo dice como si fuera la gran revelación, es que dicen, pero es que un sueño no puede, o la profecía no puede contradecir la palabra que está escrita. Pues, qué revelación tan grande. Pues claro que es obvio que no puede contradecir. O sea, entendemos claramente que Dios no se contradice, ¿sí? O sea, no es la gran revelación, pues. No es la gran revelación que Dios nunca se contradice, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro los que creemos en profecías, en sueños y en visiones, lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces los sueños de Dios obviamente nunca van a contradecir la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, porque cuando tenemos algo que es un sueño, que uno tiene dudas, ¿será de Dios o no será de Dios? Pues si contradice la palabra, usted ya puede descartarlo. No es de Dios. No, hay sueños que, ahora, eso también es importante decirlo, hay sueños que no son de Dios, no son de Dios. Hay veces uno se acuesta preocupado por algo y se sueña con eso. O usted ve una película por allá una película, cualquier cosa de película, cualquier película, cualquier tipo de película, y usted se durmió y se acostó y se soñó con la película. Pero no es que Dios le está hablando ni nada de eso, ¿sí? ¿Sí vamos bien ahí? Sí, listo. Entonces, bueno, algo que también quería, porque lo he visto, que hay personas que se toman tan en serio este tema de la voz de Dios y el tema de los sueños, que ellos tienen como un tipo de laboratorio de sueños. Es laboratorio, o sea, como que usted qué soñó y qué soñó el otro, y sí, lo toman en serio y lo registran sí, como que llevan un sistema de todo eso como que valoran tanto eso que realmente lo han sistematizado, ¿sí? Yo les he contado que hay un ministro que se llama Dan McCollan y ellos ayudan en el rescate de niños secuestrados, ¿sí? Entonces ellos trabajan con el FBI en Estados Unidos y eso ha cogido una fuerza por varios estados en Estados Unidos y ellos entonces, ya el FBI confía en ellos para direcciones. Entonces, por ejemplo, Dios le da direcciones de dónde están los niños. Entonces ellos comunican, mire, el Señor nos dijo, imagínense, pues como una locura, ¿no? Pero la gente del FBI ya cree eso porque ya lo han constatado durante mucho tiempo. Dice, mire, vayan en esta dirección porque allá puede haber algún niño. Dios nos mostró. Ya el FBI va allá y encuentran al niño y lo rescatan. Imagínense tan tremendo eso. ¿Por qué? Porque ellos honraron la voz de Dios. Porque cuando uno honra lo de Dios, Él responde. Él responde. Por eso tenemos que honrar la voz de Dios. Honrar la voz de Dios. ¿Sí? Dios está guiando, Dios nos está guiando. Dios nos está guiando. ¿Cómo no vamos a honrar lo que Dios nos está diciendo? ¿Ah? Entonces hay gente que se toma muy ligero todo ese tema de los sueños y de que Dios habla. Pero hay gente que se lo toma muy en serio. Muy en serio. ¿Sí? Entonces tienen clasificación. Mire, hay otro tema que ellos manejan que pues obviamente hay que entenderlo bien, puede parecer como loco. Entonces, por ejemplo, ellos tienen como un grupo de gente que todos tienen pues un llamado profético y eso. Entonces, digamos, hay un político y el político se comunica con ellos y les dice, mire, yo quiero saber Dios qué me está diciendo, qué me quiere decir. Y ellos no saben, ellos lo tienen como un número, ni siquiera como el nombre de nadie, si es hombre o mujer, nadie sabe. Dice, mire, vamos a orar con respecto a un número. Un número, 5530. Listo, vamos a orar con ese número. Nadie sabe si es hombre o mujer, qué edad tiene, qué hace, nadie sabe. Entonces la gente dice, yo oré y eso me dijo esto y esto de ese número. Y entonces empiezan a clasificar todo. ¿Qué les dijo Dios? ¿Sí me hago entender?
¿Qué les dijo Dios a todos con respecto a ese número? Y empiezan a ver qué es la singularidad. No, acá 10 dijeron esto, 15 dijeron esto, 20 dijeron esto. Y empiezan a clasificar lo que Dios dice. Y le dicen a la persona, Dios dice esto y esto. Imagínense, ¿sabes? ¿Eso no les parece? ¿Sí me hice entender con eso o no? O sea, muy poderoso eso. Y con unos resultados tremendos, con unos resultados tremendos. Entonces, gente a veces gente muy poderosa que se comunica con ellos y dice, oiga, necesito saber qué hago con esta situación, cómo lo manejo. ¿Mm? Eso es la voz de Dios, ¿sí? Ahora, hay otra que es acerca de visiones, ¿sí? Dios también da visiones. Hechos 2:17, por favor. Dice, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, una persona cómo profetiza porque escucha a Dios, ¿sí? Como toda persona que profetiza es porque está escuchando y está hablando lo que escucha hablar a Dios, ¿sí? O lo que ve, o sea, hablo lo que veo, como decía Jesús. Jesús dice que todo lo que él decía era lo que escuchaba decir al Padre y todo lo que hacía era lo que veía hacer al Padre, ¿sí? Todo su ministerio, todo el ministerio de Jesús fue un ministerio donde todo lo que él habló era lo que escuchaba decir al Padre, ¿sí? Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Profecía, visiones y sueños. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros, ¿cierto? Yo, en cuanto a las visiones, por ejemplo, yo la vez pasada que hablé de salud divina, una de las cosas que, por ejemplo, que Dios me ha permitido es que yo iba caminando ahí cerca del centro comercial de Plaza Imperial y yo vi como unas letras que decían ciertamente. Yo me estaba recordando Isaías 53, ciertamente llevó de nuestras enfermedades, ciertamente, o sea, como que fue una visión que tuve ahí. Pero, por ejemplo, otra visión que tuve que no fue tan chévere, también era como un bebé espiritual y Dios me permitió eso. Yo llegué a la casa y bueno, ahí estaba la alcoba y la alcoba eran como dos habitaciones. Sí, ahí en el rincón, eran como dos habitaciones. Entonces yo llegué, yo estaba trabajando, entonces llegué como cansado y yo me recosté en la cama, pero me recosté boca abajo. Y en un momento Dios me permitió como que en el espíritu voltear y yo vi que en la mitad de las dos habitaciones había como una mujer, pero eso era como un espíritu, realmente era feo, la visión era feita, era maluquita, pero Dios me lo permitió ver, no sé por qué, pero me lo permitió ver. Y era una mujer, pero con un aspecto feo, obviamente era como un demonio, ¿no? Un aspecto feo y me estaba mirando así. O sea, yo estaba boca abajo, como durmiendo, y la mujer estaba como recostada en la mitad, en la división de las dos alcobas, y me estaba como mirando así. Me miraba. Y Dios me permitió verla a ella. Eso es una visión. O sea, Dios me permitió ver el ambiente espiritual, o sea, lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Y pues uno como un bebé espiritual, como que, hija madre, pues uno como el sustico de, hija madre, o sea, como esa revelación de eso. Pero son visiones. Dios le permite a uno ver cosas, ¿sí? También se conecta un poco como con el discernimiento de espíritus, ¿sí? ¿Qué está pasando? O sea, como que el mover de lo que está pasando, ¿sí? Esos son sueños y visiones también, ¿sí? Sueños y visiones, ¿sí? Son experiencias. Em, entonces, otra parte también está los que sienten, ¿sí? Entonces, los que escuchan, los que ven y los que sienten. Entonces, los que sienten, por ejemplo, bueno, digamos los que sienten, algo que también, pues también quiero compartir es que, por ejemplo, hace unos años me pasaba que yo como he trabajado con todo el tema de gas natural, y había una persona que él me ayudaba con el tema de radicaciones para solicitar los servicios de gas natural. Pero siempre que me lo encontraba a él, o sea, yo me despedía de él y yo tenía como una tristeza, como una vaina fea, pero siempre me lo encontraba, hablábamos, él me ayudaba con papeles y todo, pero yo sentía como una tristeza tan rara. Y ya después hablé con una persona y me dijo, oiga, me está pasando esto con esa persona. Y la persona me dijo, de pronto es que Dios ya te está como, sí, ya, como que Dios te está mostrando lo que le pasa a esa persona. Eso que tú sientes es lo que le está pasando a la persona. Esa persona está en mucha tristeza y la persona está de pronto en un momento como de depresión. Entonces, ora por él, ¿sí? Y pues si puedes compartirle, llevarlo a la iglesia, no sé, compartirlo. Pero Dios me estaba haciendo sentir lo que sentía la otra persona. Y no sé que también, no sé, que yo creo que a todos nos pasa que nosotros llegamos a ciertos ambientes. No más cuando uno llega a una casa y que digamos que han estado peleando y uno llega y uno como que siente el ambiente que está pesado. O sea, como que se siente. ¿No les pasa eso? ¿Mm? Se siente. Entonces Dios le permite a uno también sentir.
Incluso a mí la vez pasada, pues también todo eso tiene un porqué. Hace un tiempo también que fuimos para Villeta y salimos ahí como de, vamos y vamos, nos damos a dar una vuelta y estábamos los tres con mi esposa y con Lau y fuimos y nos quedamos, o sea, como que salgamos, nos damos una vuelta y si hay un sitio para dar, nos quedamos. Y buscamos ahí como un sitio y nos quedamos, pero apenas llegué al sitio, yo sentí como un ambiente feo. Y yo como que pensando, está como, sí, como que el lugar era hasta bonito, pero sentía como algo feo. Y hasta el Señor, en un momento como que yo preguntándole al Señor acerca de eso, y el Señor me dijo, no, como que no te preocupes tanto por lo que hay en el lugar, preocúpate porque yo siempre estoy. O sea, preocúpate o sea, como que no tengas en cuenta tanto lo que está pasando acá, porque en muchas cosas pasan cosas feas, pero ten en cuenta que yo estoy contigo. O sea, donde tú vas, pues va mi presencia, entonces, pues donde uno llega a la presencia de Dios, quebranta también todo. O sea, sí, acá de pronto pues hicieron brujería, hicieron lo que sea, pero a mí una vez, no sé si les conté alguna vez, mi cuñada, una de mis cuñadas, me llamó una noche y me dijo que había una casa que le estaban vendiendo que era muy buen precio. O sea, muy buen precio es muy buen precio. Creo que eran como 70 millones, algo así. Digo, pero lo que pasa es que ahí hacían brujería, leían el tabaco, toda esa cosa, bueno, brujería, adivinación, todo eso. Entonces que a ella le daba cosas que de pronto compraba la casa y que después de pronto los asustaran o algo. Y entonces yo le dije, no, hágale, compra la casa y si acaso pues vamos allá y oramos y donde llega el Señor, donde llega la luz, se van las tinieblas. Y ella dijo, y esperable con mi esposo. O sea, no quedó tan convencida. Entonces me pasó al esposo y le dije lo mismo. Y efectivamente, al otro día compraron la casa, como 70 millones. Y ya fuimos, creo que fuimos y oramos y bueno, pues para que estuvieran más tranquilos y esto. En menos de nada les estaban dando el doble por esa casa. En menos de nada les estaban dando el doble por la casa. Y ahí se quedaron un buen tiempo. Después creo que la vendieron, pero nunca pasó nada, nunca sintieron nada, nunca vieron nada. Pero vea lo que hace el miedo, ¿no? Y lo que es también el conocimiento, o sea, tranquilo, háganle, si llega, ustedes van a llegar allá, van a orar por ese lugar y listo, y se va a limpiar de toda contaminación espiritual. ¿Mm? Vea que hasta en el billete, hasta en los negocios, pues, el conocimiento de Dios y la voz de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Mm? Listo, entonces los que sienten, o sea, poder el sentir, no sé, de pronto también nos puede pasar en medio de una reunión, estamos sintiendo algo de Dios, ¿cierto? Estamos sintiendo en algún momento en nuestras casas o a veces, no sé, como que hay un momento como que Dios le dice a uno, ora por eso, uno se siente algo como raro, una sensación rara. Entonces como que ora por esa situación, pila, ¿sí? También orar en lenguas, orar en el Espíritu. Cuando oramos en lenguas, pues estamos orando una oración correcta, una oración específica, ¿sí? La palabra dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿sí? Pero cuando uno ora en lenguas, está orando una oración correcta. No sé por qué voy a orar, pero estoy orando en el Espíritu, ¿sí? Lo otro que se clasificaba es los que saben, ¿sí? Entonces, los que oyen, los que ven, los que sienten y los que saben. ¿Qué es los que saben? Los que saben realmente no es como tan claro, pero es como cuando usted tiene una convicción de algo. Si dice, voy a hacer esto y tengo una claridad de parte de Dios que la verdad no sé, o sea, ni siquiera escuché a Dios, ni siquiera es que lo escuché o lo vi o alguna cosa, no, lo sentí, no. Pero tengo una claridad de hacer eso, de hacer ese negocio, de irme para tal lado. Tengo claridad de hacerlo. ¿Y por qué? O sea, Dios le dio esa convicción, Dios colocó en la persona esa convicción. Y esa persona dice, vamos a hacer esto que yo estoy seguro que nos va a ir bien con eso. O sea, la persona sabe. Dios le habló a su corazón, ni siquiera lo escuchó, sino que le colocó ese sentir, le colocó esa convicción y la persona dice, vamos a hacerlo porque yo sé que es por ahí. Está persuadido, está convencido de hacer algo, ¿sí? Entonces es una forma como también Dios habla, ¿sí? Que también tiene mucho que ver como con el don de fe. La persona dice, o sea, no es que la persona edificó su fe durante un tiempo, sino que la persona recibió algo de Dios y la persona realmente está habilitada para creer por algo. O sea, es un don de fe. O sea, no es que edifiqué mi fe para creer por algo, sino que en un momento Dios depositó de su fe, depositó en mí y yo estoy creyendo y estoy convencido que vamos a hacer eso y todo va a estar bien y todo va a salir bien. Eso es un don de fe. ¿Sí? Es muy parecido a esto. O sea, alguien que sabe, voy a hacer ese negocio, voy a irme para tal lado, voy a comprar eso, no sé, voy a casarme con X persona. Y la persona está convencida de que es por ahí, porque Dios colocó eso en su corazón. O sea, los que saben, escucharon a Dios y son los que saben. Amén.
¿Sí estamos claros por ahí o no? ¿Tienes ahí Juan 10 27, porfa? No tengo aquí, creo que es 27, no lo tengo aquí en la... Sí, dice, aquí está hablando Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Escuchar a Dios, como les decía ahorita, es la dignidad que Dios también nos da como hijos, escuchar a Dios, ¿sí? Y yo quiero que también tengamos un tiempo de ministración, donde vamos a orar y vamos a pedirle al Señor también que nosotros podamos aprender a escuchar su voz, ¿sí? Aprender a escuchar su voz. ¿Dónde estaba Juan David? Juan David, ¿está por ahí? Sí. Yo hace días, hace un tiempo, mire, yo les digo una cosa, con Juan David pasa algo muy especial. Mire, nosotros cuando empezamos este lugar, ustedes saben algunos que nosotros empezamos las reuniones porque llegó la pandemia, ya creo que la mayoría lo saben. Me pareció muy especial porque ayer estuve mirando unas fotos y las fotos de los bautismos, como algunas cosas de las que hemos vivido, y fue muy especial como recordar eso. Pero también han habido momentos, por ejemplo, que uno dice, cuando a veces uno siente que de pronto las personas no están respondiendo a lo que se está haciendo aquí, obviamente llega un poquito de decepción. Y uno dice, ahí sí como decía la canción, ¿seguimos o paramos, no? Y yo estaba ahí durante a veces tiempos donde uno dice, Señor, bueno, o sea, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué hacemos? Y por ejemplo, una de las cosas que Dios me dijo una vez de Juan David, me dijo, me recuerdo muy claro, lo de Dios permanece. Él me dijo que le dijera a él que no llevara la carga, que no llevara una carga que no tenía por qué llevar, ¿sí? De pronto alguna situación de la casa o algo como que no lleves una carga que no tienes por qué llevar, o sea, tú no eres responsable de eso. Dios dijo, dile a él eso, que no lleve una carga que no tiene que llevar. Y lo segundo, que dile a él que él va a ser un líder en esta iglesia, ¿sí? Y eso que Dios me dijo es una de las cosas que nos hemos agarrado para permanecer. Dije, si Dios dijo que él iba a ser un líder en esta iglesia es porque la iglesia va a permanecer. Eso ha sido parte de la voz de Dios. Pero hace poco Dios también me habló de Juan David, me habló de Justin y me los mostró haciendo como una especie de podcast. ¿Sí saben qué es un podcast? Como cuando hacen entrevistas y eso. La verdad no sé cómo va a verse, cómo va a sonar, no sé de qué se va a hablar claramente, pero me los mostró haciendo algo de eso, a ustedes dos. Eso es la voz de Dios, no sé cómo lo tomen. Y yo es para que lo oren ustedes dos. Oren ustedes dos y véanlo cómo va a funcionar eso y pídanle al Señor entendimiento y guía acerca de eso. Pero eso fue lo que me mostró Dios hace poco, a ustedes dos, haciendo eso, como entrevistas, como cosas así, como charlando de algo, no sé. Pero creo que Dios, cuando Dios dice algo, le da la gracia para hacerlo, o sea, la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y eso es parte de lo que Dios está hablando. Y yo espero que Dios siempre esté hablando a diferentes familias, a diferentes personas, esté hablando, ¿sí? No solamente de parte mía, sino de parte de los que estamos acá, de cada uno de los que ministran acá en adoración, de los que, o sea, cualquiera que se levante y diga, tengo esta palabra, ¿sí? Eso es lo profético. Por eso para mí es tan importante que cultivemos lo profético. Yo tengo mucho valor por eso. Sé que también ha habido abuso de eso, pero yo no le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a eso porque creo que lo profético es tan grande y tan especial que nos puede llevar a cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Pero hay una palabra de Bill Johnson que él dice, hay cosas que no van a suceder si no se hablan. Imagínense eso. Así de delicado es eso. Hay cosas que no van a suceder si no se hablan, ¿sí? Y algo que él también dijo es, si quieres saber lo que Dios está hablando, primero tienes que saber lo que ya habló. Por eso es tan importante y quiero ser reiterativo. No, tenemos que tener comunión con la palabra. Lean la palabra, lean los proverbios, los salmos, lean el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Leanlos, tengan cercanía con la palabra, porque eso va a ser también una fuente y un recurso para poder tomar de lo que Dios está hablando en este momento. Si queremos saber lo que Dios está hablando, tenemos que saber lo que ya habló. Amén. Entonces vamos a orar, ¿listo? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Yo le pido que usted también ore ahí donde está y pídale al Señor eso. Pídale al Señor también que usted quiere seguir aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Que esta palabra no caiga vacía, sino que realmente usted diga, Señor, quiero tu guía, quiero tu dirección. Quiero saber, incluso ni siquiera dirección, sino quiero saber lo que piensas de mí.
Quiero saber cómo me ves tú, porque a veces necesitamos que Dios nos recuerde cómo nos ve Él. Hay una situación muy especial que está ahí con Gedeón. Gedeón. Entonces esa escritura me parece bien especial porque el pueblo de Israel estaba pasando por unas situaciones así de donde los estaban robando, ellos estaban escondiendo. Y hay un ángel, dice que el ángel del Señor se le aparece y le dice, el ángel del Señor le dice Gedeón, poderoso guerrero. Y él se estaba escondiendo, ¿sí? Y uno dice, o sea, como que este ángel se me está burlando, o sea, ¿sí me hago entender? O sea, primero se me apareció, ahorita se me está burlando, ¿cómo así que poderoso guerrero si yo me estoy escondiendo de la gente? Pero ¿sabe qué pasaba ahí? Era como el cielo lo veía a él. Él se veía tal vez como un cobarde. Él mismo se veía como un impotente. Me estoy escondiendo porque si de pronto me matan o algo así. Pero el cielo lo veía como un poderoso guerrero. Y así que necesitamos ver cómo el cielo nos ve. Necesitamos saber cómo nos ve el cielo. Y que Dios nos lo hable, que Dios nos lo recuerde. Porque eso nos va a dar fuerza para todo lo que viene para nuestra vida. Amén. Así que, Padre, necesitamos, Señor, te pedimos, Señor, que nos digas cómo nos ves. Cada persona, cada joven en este lugar, dile cómo lo ves tú, Señor. Dile cómo lo ves tú. Recuérdale cómo lo ves tú, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros oídos, que nuestro corazón esté abierto a tu voz, a la guía, a la enseñanza, a tu dirección, a la voz tuya, Señor. Abrazamos tu voz, Señor. Queremos ser una iglesia profética, una iglesia que habla lo que tú hablas, que te escucha y que pueda hablar lo que tú estás hablando, Señor, y pueda hacer lo que debemos hacer. Queremos cultivar eso en este lugar. Así que abrazamos tu voz. Yo te pido sueños, como dice la escritura, profecías, sueños y visiones para nosotros. Profecías, sueños y visiones. Que podamos escuchar, oír lo que no ha ido, ver lo que ojo no vio y escuchar lo que no ha escuchado nadie y lo que nadie ha entendido. Así que te pedimos eso, Señor, reverenciamos tu voz, Señor, honramos tu voz. Esta no es una iglesia que se va a burlar de tu voz, o que se va a burlarse de los sueños o de lo profético. Vamos a abrazar y vamos a amar lo profético, vamos a amar lo que tú nos quieras decir de diferentes formas. Incluso por medio de las circunstancias, tú nos hablas por circunstancias. Tu voz, Señor, tu sabiduría que clama aún en las calles, clama tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesucristo te bendecimos, Señor. Amén. Amén.